Me llamo Arturo, tengo 23 años y soy bombero en las afueras de Querétaro. La mayoría de mis días transcurren entre entrenamientos, revisiones de equipo y salidas rutinarias que rara vez se convierten en grandes titulares. No me quejo, en este trabajo, la rutina significa que las personas están a salvo. Pero aquel martes, una llamada rompió el ritmo. Era mediodía cuando el radio crepitó con la voz del despachador. Incendio controlable en cocina, colonia privada Los Fresnos. Subí al camión junto con 2 compañeros. El cielo estaba limpio, el sol golpeaba fuerte, y mientras avanzábamos por la carretera pensé que probablemente sería una de esas intervenciones rápidas, gas mal cerrado, aceite olvidado en el fuego, humo y poco más. La entrada a Los Fresnos tenía una caseta impecable, jardineros podando setos y un silencio que contrastaba con la urgencia que llevábamos. Apenas entramos, un guardia nos indicó la casa, fachada color arena, puertas de madera tallada, un jardín que parecía sacado de revista. El humo salía en columnas grises desde una ventana lateral. Me bajé del camión y avancé con la manguera. El calor de la cocina era intenso, pero el fuego no había pasado de la estufa y un par de gabinetes. Un sartén con aceite ardía como si quisiera vengarse de algo. Entre espuma y agua, lo controlamos en minutos. Fue entonces cuando la vi. En el marco de la puerta, con el cabello castaño recogido y un vestido sencillo que caía hasta las rodillas, estaba ella. No tenía el rostro de alguien asustado, más bien parecía observar con una calma calculada, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. Su piel tenía un tono cálido, y sus manos, aunque entrelazadas al frente, no temblaban. Gracias, héroe, dijo, y lo dijo mirándome directamente a los ojos, con una media sonrisa que encendió algo en mi pecho. Le devolví la sonrisa, apenas asintiendo mientras me quitaba el casco. Solo hacía mi trabajo, señora. Verónica interrumpió, como si no quisiera esa formalidad. Y no todos lo hacen con tanta dedicación. Sentí que mis compañeros salían de la casa, bromeando entre ellos. Uno de ellos me dio una palmada en el hombro. Yo, en cambio, me quedé un momento más, atrapado en esa mirada que parecía pesar más que todo el equipo que llevaba encima. Cuando el parte quedó listo y nos disponíamos a retirarnos, Verónica se acercó con una caja pequeña envuelta en papel dorado. Para ti, dijo, tendiéndomela. Son chocolates. No es gran cosa, pero, bueno, me gusta agradecer de forma dulce. La caja no era lo único. En la parte inferior, pegada con cinta transparente, había una nota, mi nombre escrito con letra firme y una hora, 18:30, nada más. Guardé la caja en la mochila de herramientas, intentando que nadie más lo notara. Gracias, dije, y al subir al camión, miré por la ventanilla una última vez. Ella seguía ahí, inmóvil, con esa expresión que parecía decir que el fuego en su cocina no había sido el único que se encendió esa tarde. Mientras nos alejábamos, mis compañeros comentaban lo rápido que se había controlado todo. Yo, en cambio, pensaba en la nota. En la hora. Y en lo que podría significar que una mujer como Verónica me la dejara así, sin más explicación. Esa noche, el olor a humo en mis guantes no fue lo único que me costó quitarme de la piel. Esa noche dormí mal. No por el ruido, en la estación siempre hay algún portazo, alguna radio encendida, sino por la nota que seguía doblada dentro del bolsillo de mi pantalón de servicio. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caligrafía firme, el 18:30 escrito como quien pone una clave. La mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina de la estación, la saqué para verla otra vez. Mis compañeros bromeaban sobre un partido de fútbol, y yo apenas asentía, como si mis pensamientos estuvieran en otro turno, en otro lugar. El papel tenía una textura suave, como de libreta fina, y todavía conservaba un ligero aroma a perfume. No era dulce, sino elegante, con un fondo amaderado. Me pregunté si la hora era para ese mismo día o si era un guiño sin fecha, algo para dejarme pensando. La idea de llamar y escuchar que todo había sido un simple agradecimiento amable me detenía. No quería sonar ansioso ni interpretar de más un gesto. ¿Qué miras tanto?, preguntó Ramiro,
el más bromista del grupo, tratando de asomarse por encima de la mesa. Nada, apuntes, mentí, guardando la nota rápido. Pasaron las horas con el ritmo habitual, limpieza de equipo, un simulacro en el patio, un recado menor para revisar una fuga en un taller mecánico. Pero cada vez que tenía un momento libre, la mente me regresaba a la puerta de esa casa, a los ojos de Verónica. A las 11, pensé seriamente en marcar. Tomé el celular, marqué los primeros dígitos, y colgué. La sensación era como prepararse para entrar a un incendio, un paso en falso y podía terminar mal. Al mediodía, mientras almorzábamos tortas de pierna en la mesa común, me aparté con la excusa de llamar a mi hermana. Respiré hondo, miré de nuevo el número, y marqué. Sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Arturo?, dijo, sin que yo hubiera hablado aún. La voz me descolocó. Sonaba segura, como si hubiera estado esperando exactamente esa llamada. Sí, buenos días. Soy, el bombero de ayer. Encontré su nota y, me interrumpí, sintiendo que sonaba torpe. Ya sé quién eres, respondió con un tono casi divertido. Y me alegra que hayas llamado. No estaba seguro de si la nota era una invitación o... Lo era, dijo, y en ese momento escuché de fondo un ruido de vajilla, como si estuviera en su cocina. Quería invitarte a tomar un café. Nada complicado. Este domingo, ¿te parece? Mi mente hizo un repaso rápido, domingo libre, sin guardia, sin compromisos. Me parece bien, contesté, intentando que mi voz no delatara la intriga que me recorría. Perfecto. Te mandaré la dirección de un lugar en el centro. Es pequeño, tranquilo. Creo que te va a gustar. Está bien. Hubo un breve silencio, no incómodo, pero sí cargado de algo que no podía nombrar. Entonces nos vemos el domingo, Arturo, dijo finalmente, y colgó sin más despedidas. Me quedé con el teléfono en la mano, oyendo el pitido de la línea muerta. No hubo confirmaciones de hora, ni te aviso si algo cambia. Solo la certeza de que había aceptado. Cuando volví a la mesa, Ramiro me miró con media sonrisa. ¿Y la hermana qué dice? Que el domingo tengo compromiso, respondí, mordiéndole a la torta para cortar el tema. El resto de la tarde transcurrió con una mezcla rara de calma y ansiedad. Cada tarea que hacía la medía en función del domingo, faltan 3 días, faltan 2. En los ratos muertos, me preguntaba cómo sería ese café, que esperaba ella de la cita, y si realmente era una cita o solo un agradecimiento más elaborado. Esa noche, al llegar a mi departamento, encontré un mensaje nuevo en el celular, un mapa con la ubicación de un café bohemio en el centro histórico, junto con un simple domingo 5 de la tarde. No llegues tarde. V. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un mensaje cifrado. No había caritas sonrientes ni puntos suspensivos. Solo la instrucción clara y directa. Y en ese momento supe que, fuera lo que Verónica buscaba, yo ya estaba dentro de su juego. Llegué al café 15 minutos antes de la hora. No era algo que soliera hacer, de hecho, mis amigos siempre decían que yo era el que llegaba justo al tiempo. Pero ese domingo, el reloj parecía marcar otro ritmo. El lugar estaba en una calle adoquinada del centro histórico de Querétaro, flanqueada por balcones de hierro y paredes color ocre. El café se llamaba La Taza Vieja, y tenía una fachada modesta, con un letrero de madera y una puerta de cristal cubierta por una cortina blanca. Desde afuera, ya se escuchaba el murmullo suave de conversaciones y el tintinear de cucharitas contra tazas de cerámica. Entré, y un aroma a café tostado y pan recién horneado me envolvió de inmediato. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y, al mismo tiempo, la entrada. Pedí un americano para tener algo en la mesa, aunque sabía que apenas lo tocaría antes de que ella llegara. El lugar estaba decorado con muebles de madera desgastada, lámparas de filamento que colgaban del techo y estantes con libros que cualquiera podía hojear. Un par de estudiantes repasaban apuntes, una pareja mayor compartía un pastel, y 2 turistas hojeaban un mapa mientras señalaban algo con emoción. 5 minutos antes de las 5, la vi.
Cruzó la calle con paso seguro, un vestido azul marino que se movía con el viento suave de la tarde y un bolso pequeño colgando del hombro. Su cabello, suelto, parecía captar la luz de una manera que no era casualidad. No buscaba llamar la atención, pero inevitablemente lo hacía. Cuando empujó la puerta y entró, no fui el único que la miró. Saludó al barista con un gesto breve y luego me encontró con la mirada. Esa sonrisa leve, la misma que me dio cuando me llamó héroe, apareció de nuevo. Llegaste temprano, dijo al llegar a la mesa, dejando su bolso en la silla frente a mí. Quería asegurarme de que no me ganaran el mejor lugar, bromeé. Se sentó y pidió un capuchino al mesero que se acercó. Durante esos segundos, aproveché para observarla sin disimulo. Tenía una serenidad que me desarmaba, como si nada a su alrededor pudiera alterarla. Este lugar es uno de mis favoritos, comentó, acomodándose el cabello detrás de la oreja. Me gusta venir cuando necesito pensar o trabajar en algo. ¿Trabajar? Pregunté, intrigado. Soy diseñadora de interiores, respondió. Paso mucho tiempo entre planos, catálogos y proveedores. Aquí me desconecto un poco, aunque a veces termino dibujando ideas en una servilleta. La conversación fluyó como si ya nos conociéramos desde antes. Me contó cómo había empezado en el diseño después de estudiar arquitectura, y yo le hablé de mis primeros años en el cuerpo de bomberos, de las prácticas, del miedo que tuve en mi primer incendio real. No hubo silencios incómodos. Cuando no hablábamos, ella observaba a su alrededor con interés, como si cada detalle del lugar mereciera su atención. Debo decirte algo, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. No suelo hacer esto. Invitar a alguien que acabo de conocer. Bueno, no soy precisamente un cliente de todos los días, respondí, sonriendo. No lo digo por eso, añadió, mirándome de una manera que me obligó a mantener la mirada. Es solo que, a veces, siento que ciertas personas aparecen en el momento exacto. Esa frase se me quedó grabada. No sonaba como un cumplido vacío, sino como una confesión envuelta en misterio. Seguimos hablando de música, de películas, de lugares de la ciudad que nos gustaban. Descubrí que compartíamos el gusto por las caminatas al amanecer y por los mercados antiguos. Ella me recomendó uno en la colonia Hércules, donde según dijo había un puesto de pan de elote capaz de reconciliarte con el mundo. Cuando llegó la hora de irnos, ninguno hizo el gesto inmediato de levantarse. Pagó su café a pesar de que insistí, y luego caminamos juntos hacia la plaza más cercana. Nos despedimos sin un abrazo, sin un beso, pero con algo más fuerte, esa certeza silenciosa de que volveríamos a vernos. Mientras me alejaba, la vi cruzar la plaza con paso tranquilo, como si no dejara nada atrás. Pero yo sabía que se había llevado algo conmigo, aunque fuera solo mi atención completa. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que el domingo siguiente no me importaría madrugar, si eso significaba volver a verla. Después de aquel café en la taza vieja, Verónica y yo empezamos a vernos sin una agenda estricta. No había mensajes diarios, ni llamadas nocturnas, pero de alguna manera siempre sabíamos cuándo íbamos a coincidir. Bastaba un texto breve, a veces solo una dirección y una hora, para que los dos apareciéramos en el mismo lugar. El primer domingo después de nuestra cita, me llevó a caminar por el Parque Querétaro 2000. No fue nada extraordinario, compramos nieves de limón en un carrito, nos sentamos en una banca y vimos pasar a las familias, a los corredores y a los vendedores de globos. Pero su compañía tenía un efecto raro en mí. Hablaba de cosas sencillas, la nueva cafetería que habían abierto cerca de su trabajo, el gato que merodeaba por su calle, y, sin embargo, cada palabra quedaba flotando como si tuviera más peso del que aparentaba. Otra tarde, me envió un mensaje con la ubicación de un bar de vino en el centro. El lugar era pequeño, con paredes de ladrillo y estantes llenos de botellas que parecían reliquias. Tomamos una copa de tinto y charlamos sobre música. Me sorprendió lo mucho que sabía de boleros antiguos, incluso tarareó un par de versos de un tema de los Panchos, y me reí porque su tono era dulce pero seguro, como si no le diera vergüenza que la escucharan. En otra ocasión, me invitó a una exposición de arte contemporáneo en el Museo de la Ciudad.
Recorrimos las salas a paso lento, deteniéndonos en obras que nos parecían extrañas o cautivadoras. Me di cuenta de que Verónica tenía una mirada muy personal para interpretar las cosas, encontraba belleza en los detalles más mínimos y no temía decir que algo no le gustaba. A veces hacía comentarios sarcásticos que me sacaban una carcajada, y otras veces guardaba silencio durante varios minutos, como si estuviera descifrando un código que nadie más veía. Lo curioso era que, a pesar de vernos con cierta regularidad, nunca hablamos demasiado de su vida personal. Yo le contaba sobre mis guardias, mis compañeros de la estación, mis ratos libres. Ella compartía anécdotas de su trabajo, mencionaba a colegas o clientes, pero evitaba entrar en temas más íntimos. No me decía si vivía sola, si tenía familia cerca, si había alguien esperándola en casa. Y aunque esa reserva me intrigaba, no quise presionarla. Tal vez era parte de su encanto, esa mezcla de cercanía y distancia que te mantenía en constante curiosidad. Un patrón comenzó a repetirse, nunca nos veíamos en su casa. Siempre eran parques, cafeterías, restaurantes, museos, lugares públicos donde la conversación fluía pero la vida privada quedaba en segundo plano. Al principio no lo cuestioné, porque yo tampoco la invitaba a mi departamento. Pero, conforme pasaban las semanas, notaba que ella evitaba de forma muy natural cualquier posibilidad de cambiar eso. Hubo un día en que la acompañé hasta la entrada de su colonia. Habíamos salido de un concierto pequeño en una terraza, y ella me pidió que la dejara ahí, justo frente a la caseta de seguridad. Aquí está bien, dijo, sonriendo. No insistí. La vi caminar hacia adentro, perderse entre las calles arboladas, y me quedé con la sensación de que había una puerta invisible que aún no me dejaba cruzar. Sin embargo, esa distancia física no impedía que la conexión creciera. Al contrario, parecía que cada encuentro se volvía más significativo precisamente porque no había una rutina establecida. Era como si cada cita fuera un capítulo independiente, pero con un hilo invisible que las unía todas. En una de nuestras salidas, mientras caminábamos por el andador de Hércules, compramos pan de elote en el puesto que ella me había recomendado en nuestra primera cita. Tenía razón, el sabor era tan reconfortante que parecía un abrazo. Nos quedamos sentados en una banca junto al río, viendo pasar el agua y escuchando a un músico callejero tocar su guitarra. ¿Sabes qué me gusta de ti, Arturo?, dijo de pronto. ¿Qué sé elegir buen pan? Bromeé. Que no me preguntas más de lo que quiero decirte, respondió, y me miró con una mezcla de gratitud y algo más que no supe identificar. No contesté. Solo asentí, aunque por dentro esa frase me dejó pensando el resto de la noche. Al final de ese mes, me di cuenta de que, aunque no sabía todo sobre ella, me importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y lo peor, o lo mejor, era que sentía que esa historia apenas estaba empezando, aunque una parte de mí intuía que no sería tan simple como seguir acumulando tardes tranquilas. Porque en el fondo, cada vez que la veía sonreír, había una chispa de algo que parecía contener tanto luz como sombra. Y yo, sin quererlo, ya estaba decidido a seguir esa chispa hasta donde me llevara. La invitación llegó un jueves por la tarde, en forma de mensaje breve. Cena en Cibatá este sábado. Vista al lago. Lleva chamarra, parece que va a llover. V. No era la primera vez que Verónica elegía un lugar sin preguntarme si me quedaba bien. Y tampoco era la primera vez que yo aceptaba sin dudarlo. El sábado, al caer la tarde, el cielo ya estaba cubierto de nubes pesadas. Cibatá, con sus calles limpias y casas modernas, tenía un aire casi de postal. El restaurante estaba en una colina, con una terraza amplia desde donde se veía el lago, que reflejaba el gris del cielo como un espejo opaco. El viento soplaba con fuerza, trayendo ese olor a tierra húmeda que anuncia tormenta. Ella llegó puntual, vestida con un suéter color crema y una bufanda ligera que dejaba ver el contorno de su cuello. Me saludó con un beso en la mejilla, más cálido de lo habitual. Al sentarnos en una mesa junto al ventanal, la luz del lugar caía suavemente sobre su rostro, resaltando la calma que siempre parecía llevar puesta. Este es uno de mis lugares favoritos, dijo mientras acomodaba su bolsa junto a la silla.
Vengo cuando necesito poner las cosas en orden, aunque a veces termino más confundida. Pedimos vino tinto y un par de platillos para compartir, ensalada de higos y queso de cabra, salmón con costra de hierbas. Mientras hablábamos, la lluvia comenzó a golpear contra el ventanal con un ritmo constante. La terraza quedó vacía, todos los comensales se replegaron al interior, menos nosotros, que permanecimos cerca de la vista. La conversación empezó ligera, entre bromas y anécdotas. Pero a medida que el vino bajaba y la lluvia se intensificaba, el tono cambió. Verónica me observaba con atención, como si buscara algo detrás de mis palabras. Dime algo que nunca le hayas dicho a nadie, soltó de pronto, sin preludio. La pregunta me tomó por sorpresa. Sonaba como un reto, pero no tenía esa energía competitiva. Más bien, parecía una invitación a abrir una puerta cerrada. Pensé un momento, jugueteando con el tallo de la copa. Que a veces tengo miedo de que mi trabajo me cambie, dije al fin. No por lo que pueda pasarme físicamente, sino porque temo acostumbrarme demasiado al peligro. No quiero perder la capacidad de sentir, de que algo me importe. Ella sintió lentamente, como si entendiera. Se recargó en la silla y giró la copa entre los dedos. Hizo una pausa larga, como si buscara la palabra exacta, yo no me he sentido yo misma en años. No supe qué decir. Ella siguió hablando, con la mirada perdida en el lago. Es como si me hubiera convertido en una versión de mí que otros esperan ver. Amable, correcta, eficiente, pero no auténtica. Y de repente, un día, te das cuenta de que has olvidado cómo eras antes. Sus palabras me atravesaron. No eran una confesión común, eran un pedazo de su verdad, entregado con una franqueza que hasta ese momento no le había visto. ¿Y qué haces cuando te das cuenta? Pregunté, casi en un susurro. Ella me miró, y en esos ojos había una mezcla de vulnerabilidad y algo que parecía esperanza. Buscas a alguien que te recuerde quién eras, o quién podría ser. No sé si fue el vino, la lluvia o el hecho de que sus palabras resonaban demasiado cerca de mis propios miedos, pero en ese instante, el silencio entre nosotros cambió de temperatura. Sentí como su mano se movía lentamente sobre la mesa, hasta rozar la mía. El primer trueno retumbó sobre el lago, y en ese sonido encontré el impulso que necesitaba. Me incliné hacia ella, y nuestros labios se encontraron. No fue un beso apresurado, sino uno que parecía juntar todas las miradas, las frases a medias y las reservas que habíamos acumulado en ese mes. Afuera, la lluvia golpeaba más fuerte, pero dentro de mí todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando nos separamos, ella sonrió con esa calma enigmática suya, pero sus mejillas tenían un leve rubor. Creo que deberíamos pedir la cuenta antes de que nos quedemos atrapados aquí, dijo. Salimos bajo la lluvia, compartiendo su paraguas, y la acompañé hasta su coche. El aroma a tierra mojada y el recuerdo de su confesión se mezclaban en mi cabeza mientras me despedía. Esa noche, al llegar a casa, me di cuenta de que lo que había empezado como un juego de encuentros esporádicos ya no lo era. Algo más profundo se había encendido, y aunque todavía no sabía hacia dónde nos llevaría, sí sabía que no iba a poder apagarlo fácilmente. La semana después de la cena en Cibatá, nos vimos menos. No hubo peleas ni silencios tensos, simplemente cada uno estaba ocupado, yo con guardias largas y un curso de actualización en la estación, ella, según me dijo, con un proyecto grande que debía entregar. El viernes por la noche me escribió. Mañana tengo libre, ¿nos escapamos un rato? No dio más detalles, pero yo entendí que no quería ir a un lugar público. Propuse un hotel discreto en las afueras, cerca de la carretera a San Luis. Lo conocía por un compañero que siempre lo recomendaba por su tranquilidad y por la vista al campo. Nos encontramos ahí un poco antes del mediodía. Ella llegó en su coche, con gafas oscuras y el cabello suelto. Sonrió al verme y, sin decir mucho, entramos directo. El cuarto era sencillo pero cómodo, una cama amplia, cortinas gruesas y un ventanal que dejaba ver una hilera de árboles en la distancia. La primera hora transcurrió como si el resto del mundo no existiera. Conversamos, reímos, comimos algo que pedimos al servicio a la habitación.
Yo la sentía más relajada que otras veces, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero entonces su teléfono comenzó a vibrar. Al principio lo ignoró, dejándolo sobre la mesita de noche. La pantalla se encendía y apagaba, mostrando un nombre, Amor. 3 veces seguidas. Luego, un mensaje que no alcancé a leer, pero que hizo que ella suspirara hondo y tomara el teléfono en la mano. ¿No vas a contestar?, pregunté, tratando de sonar casual. No, dijo, apartando la mirada. No ahora. La vibración volvió. Y otra vez, el mismo nombre. Sentí un nudo en el estómago, algo entre la incomodidad y la sospecha. ¿Quién es?, pregunté finalmente. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si evaluara qué tanto decir. Luego dejó el teléfono boca abajo y me miró. Mi esposo. La palabra me cayó como un balde de agua helada. ¿Tu esposo?, repetí, intentando procesarlo. Estamos separados, técnicamente, añadió rápido. No vivimos juntos desde hace meses. Pero, no hemos firmado nada. Me quedé mirándola, esperando una explicación más larga, algo que llenara el hueco que acababa de abrirse. No quise decírtelo antes porque, titubeó, porque no sabía que éramos tú y yo. Y porque temía que eso te hiciera alejarte. Me levanté de la cama, caminando hacia el ventanal. La vista, que antes me parecía tranquila, ahora me resultaba lejana. No es solo que no me lo hayas dicho, dije. Es que me lo ocultaste mientras hacíamos todo esto. No te mentí, respondió ella, con un tono suave que parecía querer calmarme. Solo, no te conté todo. Eso es lo mismo, Verónica. Se quedó callada. Podía sentir su mirada en mi espalda, pero no me giré. Si quieres irte, lo entiendo, dijo después, casi en un susurro. Me pasé la mano por el rostro. Parte de mí quería marcharse de inmediato, cortar de raíz lo que ya empezaba a convertirse en algo más complicado de lo que había imaginado. Otra parte, no quería. Pero al final, la primera parte ganó. Creo que es lo mejor, dije, recogiendo mi chaqueta. No hubo discusiones ni súplicas. Ella solo asintió, aunque sus ojos parecían contener algo que no me atrevía a interpretar. Salí del cuarto y caminé por el pasillo sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y a tormenta lejana. Conduje de regreso a la ciudad con la radio apagada, intentando convencerme de que era lo correcto. Pero incluso mientras me repetía eso, una voz en mi interior decía que aquella historia no había terminado del todo. Habían pasado 2 semanas desde que me alejé de Verónica en aquel hotel. No hubo mensajes ni llamadas. Yo me repetía que era mejor así, que había cerrado un capítulo antes de que se volviera más turbio, pero cada tanto, su imagen regresaba, la forma en que me miró cuando dijo estamos separados, la calma rota en su voz. Esa mañana de domingo salí temprano a correr por un circuito que pasaba cerca de varias colonias privadas. El aire era fresco y el cielo estaba despejado. Llevaba ya varios kilómetros cuando, al doblar por una calle angosta que bordeaba Los Fresnos, la colonia donde la conocí, vi una camioneta estacionada frente a una casa que me resultó dolorosamente familiar. Era la suya. En la entrada, un hombre descargaba cajas de víveres de la cajuela. Alto, de complexión fuerte, cabello corto y oscuro. No llevaba uniforme ni algo que lo identificara, pero la manera en que se movía transmitía la seguridad de quien está en su propio terreno. Pasé de largo, pero el impulso me hizo frenar a unos metros. No había planeado nada, no tenía un discurso preparado, pero la curiosidad me quemaba por dentro. ¿Necesita ayuda con eso?, pregunté al acercarme, fingiendo amabilidad. Me miró con gesto desconfiado al principio, pero luego sonrió apenas. No, gracias. Ya casi termino. Usted es, dudé un segundo, el esposo de Verónica, ¿verdad? Se quedó quieto, apoyando una caja sobre el borde de la camioneta. Sus ojos se afilaron. ¿Quién quiere saber? Solo, alguien que la conoce, respondí, sin apartar la mirada. Hubo un silencio pesado.
Luego dejó la caja en el suelo y se cruzó de brazos. ¿Quieres pasar?, dijo al fin. No sonaba hostil, más bien curioso. Acepté. Entramos a la casa, que olía a madera y café recién hecho. No había rastro de Verónica. Nos sentamos en la cocina, y él sirvió 2 tazas sin preguntar si quería. Soy Rafael, dijo, rompiendo el hielo. Y supongo que no eres un amigo del trabajo. Negué con la cabeza. No. Mira, empezó, tomando un sorbo, no voy a fingir que no sé por qué estás aquí. Verónica es complicada. La palabra me incomodó, pero no lo interrumpí. Nuestro matrimonio lleva muerto años. Ella lo sabe. Yo lo sé. Solo, no hemos hecho el trámite. Por costumbre, por flojera, por no darle la satisfacción al otro de ganar la separación. Llámalo como quieras. Entonces, ¿ya no están juntos?, pregunté, buscando claridad. No de verdad, respondió él. Pero tampoco libres del todo. Y eso le da margen para, se detuvo, como midiendo sus palabras, para vivir a su manera sin rendir cuentas. No era un ataque directo, pero la insinuación estaba clara. No vine a pelear, le dije. Solo quería entender. Pues entiende esto, añadió, mirándome fijo, no eres el primero que se cruza en su camino. Y probablemente no serás el último. No lo digo para ofenderte, sino para que no te hagas ilusiones. Aquello me cayó como piedra en el estómago. No supe si lo decía por despecho o por experiencia. Terminamos el café en silencio. Cuando me levanté para irme, Rafael me tendió la mano. Suerte, Arturo. Y cuídate. Salí de la casa con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por confirmar que no había engañado a nadie más que a mí mismo. Tristeza porque, pese a todo, parte de mí seguía aferrada a lo que habíamos vivido. Mientras me alejaba trotando de nuevo, me convencí de que la historia con Verónica estaba cerrada. O al menos, eso intenté creer. 3 meses después del encuentro con Rafael, la rutina había vuelto a ocupar todo el espacio en mi vida. Las guardias largas, los simulacros, las salidas de emergencia, todo se sucedía con la misma cadencia de siempre. Sin embargo, había días en que, sin proponérmelo, algún detalle me devolvía a ella, el aroma de un perfume en la calle, una canción en la radio, el reflejo de una bufanda clara en el ventanal de un café. Nunca volví a recibir un mensaje suyo. Tampoco intenté buscarla. No era orgullo ni enojo, era más bien un instinto de supervivencia, como cuando en un incendio sabes que, por más que quieras entrar, las llamas ya consumieron lo que había adentro. A mediados de noviembre, una tarde libre y sin rumbo, terminé manejando por las avenidas cercanas a Los Fresnos. El sol bajaba despacio y bañaba de naranja los árboles alineados. No sé si fue casualidad o una decisión inconsciente, pero cuando me di cuenta, estaba a unas cuantas calles de su casa. Podría haber seguido de largo. Podría haber girado y tomar otra ruta. Pero no lo hice. Avancé despacio, reconociendo las fachadas familiares, los jardines bien cuidados. Cuando doblé en su calle, la encontré, distinta. La casa de Verónica tenía la puerta principal abierta de par en par y un camión de mudanza estacionado enfrente. 2 hombres cargaban cajas y muebles envueltos en mantas. No vi su coche. No vi su silueta. Me estacioné a media cuadra y me quedé observando. Reconocí la mesa de madera donde una vez dejamos una caja de chocolates y un papel con mi nombre. Reconocí el sofá gris que apenas pude ver desde la puerta aquella primera vez. Todo salía, pieza por pieza, como si su vida estuviera siendo empacada para borrar cualquier rastro. Uno de los hombres cerró el portón del camión y se subió al asiento del copiloto. El otro se perdió dentro de la casa. El silencio en la calle era tan denso que hasta el crujir de las cajas al acomodarse se escuchaba con claridad. No me bajé del coche. No toqué el claxon. No llamé a su nombre. Solo observé hasta que el camión arrancó y dobló hacia la avenida principal. La casa quedó vacía, con las cortinas corridas y una sensación de abandono prematuro. Ahí supe que no habría reencuentros, ni explicaciones pendientes.
que todo, lo bueno y lo amargo, había quedado atrás. Encendí el motor y me alejé. Mientras manejaba, sentí que algo en mi interior se acomodaba. No era felicidad, pero sí una especie de alivio. En las semanas siguientes, comencé a salir con alguien más. Su nombre es Mariana. No tiene la sonrisa enigmática de Verónica ni esa forma de mirarte como si supiera algo que tú ignoras. Pero con ella no hay silencios que pesen, ni secretos que necesiten llave. Con el tiempo, entendí que lo que viví con Verónica no fue amor. Fue una ilusión intensa, un destello que me sacó de la rutina y me mostró partes de mí que desconocía. Pero también fue una lección, no importa cuánto te atraiga a alguien, si sus verdades se esconden, lo que construyas estará hecho sobre arena. Hoy, cuando paso por el centro y veo la entrada de la Taza Vieja, a veces me detengo a tomar un café. No para revivir lo que pasó, sino para recordarme que incluso las historias que no terminan bien pueden dejar algo valioso. Y mientras tomo ese café, con el ruido de la ciudad flotando afuera, me repito una verdad sencilla: es mejor quedarse con quien no necesita ocultarse para brillar.